Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo? Es noticia a las 5:04 de la tarde de hoy jueves 19 de agosto del 2021. Hoy, en lugar de miércoles, vamos a tener la sección de estrategia de comunicación, comunicación estratégica, con la amiga y colaboradora de Bonita Radio, Brenda Reyes Tomasini. ¿Qué vamos a discutir? Inicio de clases en medio del peor repunte de la pandemia. Lo que Carmelo Ríos utiliza como secretario del Partido Nuevo Progresista desde el púlpito de la legislatura de Puerto Rico como portavoz alternos de la minoría del Senado en relación a la interpelación que le hará la legislatura la próxima semana al secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Importante, los tonos que utilizó, pero sobre todo el posicionamiento como secretario del partido que hace Carmelo Ríos allí en la legislatura. Vamos a hablar también del lío que tiene el Partido Popular. El lío de líderes, lo que yo he llamado una actitud y una manera de dirigirse a los procedimientos allí en la legislatura, sobre todo en la relación del caucus de la mayoría simple del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Guerra de generaciones, una diferencia en esa gobernanza legislativa. Vamos a comentarlo también con la compañera Brenda Reyes Tomasini y también a traer información interesante que hemos obtenido de lo que, entre otras cosas, está pasando allí y quiénes son los protagonistas de esa discusión al interior del Partido Popular Democrático. Antes, como siempre, compartan. No olviden que estamos en bonitasradio.net, que allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Siempre en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También, y es 4000, perdón, me dice Verónica, es 00919-4000. También que pueden ir a buscar nuestros contenidos, interactuar con ellos en Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, siempre es en Spotify, iVoox y iTunes. Y en el canal de YouTube. Gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa de Vega Alta por estar siempre delante en los auspicios. Bueno, por ahí está todo el mundo. Veo que está mi amiga Lilian Ferrer, que hacía días que no entraba o yo no la veía, que es posible. De Chicago, la diáspora puertorriqueña siempre presente. Víctor Torres, buenas tardes a mi gente buena, menos a los corruptos y vendepatrias de mi Puerto Rico. A Wilda Colón Figueroa, Javier Jiménez Díaz, por poco te llamas como el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, Lourdes Ríos, Frances Segarra, creo que los jóvenes han mostrado mucha inmadurez y más de lo mismo. Interesante tu comentario, Frances, y vamos a hablar sobre eso. Luis Burgos, hoy ha sido el día de las bombas fantasmas socialistas, DRNA y Capitolio. Ay, sí, ese cuento de que hay un camión bomba. La verdad que es que estos PNP son tan anticipables. ¿Cómo es posible que estén hablando de camiones bomba? Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Brenda Reyes Tomasini. Brenda, saludos y bienvenida como siempre. Buenas tardes a todos bonitos y bonitas. Mucho hoy, el día está cargado. El día está cargado y no hemos hablado de las escuelas y yo sé que es un tema que quieres tocar. Yo creo que debemos empezar por las escuelas, Brenda. Sí. El repunte del COVID-19, Delta Plus, es quizás lo peor que ha pasado en estos 18 meses de la pandemia. Porque parecería que estamos volviendo a aquello que desconocíamos, ¿verdad? En el inicio de la pandemia, que eran las consecuencias, la secuela que tenía el COVID. En este momento, con mucha más información desde la ciencia, pero con un repunte peligrosísimo, con una cepa mucho más contagiosa que la original. El gobernador de Puerto Rico ha insistido
en la apertura de las escuelas a nivel presencial. En Estados Unidos no menos de 700 personas están contagiadas en un solo estado en menos de una semana, en el caso de Texas, en esa comunidad escolar. El mensaje que se le envía, si es que hay una estrategia de mensaje desde la comunicación política pública, en este caso el gobierno de Puerto Rico, con relación a este repunte vis a vis la apertura de las escuelas. Mira, Carmen, Enid, yo creo que el mensaje aquí es que la vida continúa. Yo creo que el gobierno ha adoptado una estrategia donde la vida continúa. Sabemos que el secretario del Departamento de Desarrollo Económico pues ha insistido en mayores aperturas. La orden ejecutiva que hoy el gobernador anunció se centra en la vacunación para las industrias, pero poco se ha dicho sobre el tema de las escuelas y hay padres que están bien agotados de tener a sus hijos en las casas y pues la vida continúa, lo hemos visto desde el día de ayer, la calle está literalmente imposible, ¿verdad? Pues la gente ha retomado un poco esa cotidianidad, esa vida normal. ¿Hasta cuándo nos va a durar esa vida normal? Es la pregunta. Y mi pregunta también para el gobierno de Puerto Rico es si hay un plan B, si hay una estrategia para comunicar ese plan B, porque en Estados Unidos tenemos estados que están enviando gente a otros estados para atender la situación de la variante del Delta. A través de todo el mundo, Europa inclusive, hemos visto cierres parciales en los últimos meses. Tú sabes que en Puerto Rico estamos como 4 a 5 semanas atrasados de lo que sucede en el otro lado del mundo. Y a mí me parece que el gobierno tiene que tener una estrategia de cierre de las escuelas, eventualmente para poder trabajar de una forma remota o híbrida. Ahora bien, a mí lo que me sorprende fueron las declaraciones del secretario interino de Educación, que él indicó que había escuelas que eran un desastre y lo desfachatado que lo dice. Eso contrasta grandemente con las declaraciones del señor gobernador y todo lo que salió de Fortaleza, donde aquí todo es chévere y aquí nada ha pasado. Tenemos escuelas que llevan más tiempo cerradas que de la pandemia. Recordemos que hay poblaciones en Puerto Rico que fueron afectadas por los terremotos del mes de enero de 2020 y luego posteriormente llegó la pandemia. Tenemos escuelas que en vez de aprovechar ese tiempo de la pandemia donde no habían niños, las escuelas no están preparadas. Entonces, cuando tú tienes una estrategia de comunicación dentro de un gobierno, yo siempre le digo a los clientes, estamos todos cantando la misma canción en diferentes tonos o con diferentes instrumentos musicales. Aquí el secretario interino de Educación se la jugó fría y admitió de una forma muy cándida, las escuelas no están preparadas para recibir a los estudiantes. Desde el día de ayer estoy escuchando denuncias de maestros cuyas escuelas básicamente 18 meses para prepararse para este regreso. Ojo, Brenda, tanto la asociación como la Federación de Maestros y los maestros y maestras, desde que están en contacto con sus escuelas hace más de 3 semanas, están dando la voz de alerta en las redes sociales de lo que está pasando en las escuelas. Por un lado eso, y por otro lado, este secretario interino de Educación dice que no están listas y que hay grandes retos, pero el gobernador de Puerto Rico dijo que estaba lista. Pues por eso te digo, no hay una estrategia de comunicar coherente y consona, que es lo que debe haber en un gobierno. En verdad, en la comunicación política, el máximo jefe de Estado es el que dicta la pauta y debería el gobernador no reunirse con estas personas y que los secretarios de prensa o los oficiales de prensa, tanto de la Fortaleza como de esas agencias, entren en una comunicación y cantemos todos la misma canción. Mire, si no están preparadas, no están preparadas. Y usted puede tener los argumentos que usted quiera tener porque no están preparadas por la pandemia, por falta de personal. Pero lo peor es no ser transparente.
Entonces, claro, me llama mucho la atención y lo voy a utilizar como un pequeño puente para lo de Carmelo Ríos, porque en el día de ayer, y tengo aquí abierto mi otra pantalla, Carmelo Ríos dijo estas dos frases con relación a la interpelación del secretario de Recursos Naturales. Él criticaba a su delegación y decía que la percepción a veces se convierte en la realidad, pero no necesariamente es la realidad. Este argumento se lo voy a deconstruir a Carmelo Ríos. Y lo otro que él indicó fue que algunos funcionarios de la administración deben perderle miedo a comunicarse por miedo a equivocarse. Pedro Pierluisi les ha dicho a los jefes de agencia que sean transparentes, así que cojan el memo. Un poquito pueblerino, ¿no? Ese es el argumento de Carmelo Ríos. De Carmelo Ríos. Perfecto, vamos de Carmelo sí, Ríos. Vamos sí. al argumento de Carmelo Ríos porque estamos hablando del asunto de la transparencia. Claro. El secretario interino de Educación fue muy transparente en las expresiones que hizo. Pero volvemos, una cosa es la transparencia y otra cosa es versiones distintas del mismo hecho, que ayer Carmelo Ríos indica que una cosa es la percepción, pero que no es la realidad. Mire, la realidad se construye a través del signo. La física cuántica tiene teorías que esbozan que hay múltiples realidades, pero yo dudo que Carmelo Ríos sea un físico cuántico, ¿verdad? Gracias, sí, yo lo dudo grandemente. Ajá. Yo lo dudo, pero ¿verdad? La realidad se construye a partir de unos signos comunes que tenemos a través de la cultura, del idioma, de la historia. Esos signos son dinámicos y cambiantes y nosotros los vamos interpretando acorde a los tiempos que vivimos y pues, ¿verdad? Hay un asunto de conciencia y de autorreflexión. Realidad es que las escuelas de Puerto Rico no estaban preparadas, tomando el argumento de Carmelo Ríos, que él dice que la realidad no es la realidad, tú sabes, que él tiene una versión de la realidad y los demás seres humanos tienen otra versión. Mira, hay unos signos que son códigos comunes con los cuales nosotros vamos interpretando y vamos construyendo esa realidad. Código común, escuelas no están preparadas, pupitres sucios, salones con basura que llevaba allí desde antes de la pandemia, desde que se cerró la escuela. Eso es una realidad, la condición de nuestras escuelas. Y el secretario interino de Educación hizo esa alusión. El gobernador de Puerto Rico no vio esa realidad. Volvemos, él parece que es físico cuántico y pues vive en realidades alternas y múltiples. Mira, Carmen Enid, yo creo que lo menos que nosotros podemos hacer en estos momentos como pueblo es un esfuerzo de volver a la normalidad, pero también para ser justo hay que darle a los maestros las herramientas para que nuestros hijos vuelvan a la normalidad. Los maestros no pueden ir a una escuela que le falte un conserje, que le falten medidas de seguridad, de higiene, baños funcionando. O sea, realmente no es la forma de volver y hacer ese inicio escolar, porque entonces tenemos la variante del Delta que amenaza grandemente con convertirse en otra fuente de volver a cerrar, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso que vivimos en Puerto Rico, tenemos a un senador como Carmelo Ríos utilizando la plataforma que le da el Capitolio para hacer unas expresiones que para mí son sumamente nefastas a nivel de comunicación. Denotan un machismo muy fuerte. Como te comentaba, hay una ausencia de voces femeninas. Y cuando hablamos de los signos y los códigos comunes y cómo vamos construyendo la realidad es que en Puerto Rico se ha luchado por la inclusión de la mujer, inclusive dentro ¿verdad? De los partidos políticos y dentro de lo que viene siendo la política del país, los puestos políticos, los puestos electivos. Tenemos un vacío de esas voces. ¿Dónde están las mujeres del PNP? Carmelo Ríos está utilizando
el Capitolio como su plataforma, su púlpito, y es un discurso altamente violento, es un discurso carente de inclusión y es un discurso carente de sensibilidad. Mira, yo quiero, no me quiero alejar del tema de las escuelas, pero quiero saludar a Lizzy González, que está desde Nueva York. Gracias, Lizzy, siempre por estar en Middleton, New York. Y Niabel, está la doctora Minerva Quiñones, siempre desde Arkansas. Eh, el tema de las escuelas tiene un componente que ni Carmelo Ríos, ni el gobernador de Puerto Rico, que nunca voy a olvidar el momento en que dijo que él no tenía que hablar con el secretario del Departamento de Recursos Naturales como si él no fuera el jefe del gobierno del 32% desde el Ejecutivo. Y yo voy a hablar aquí de supervisión. Cuando todos los que conocemos el sistema público de enseñanza de Puerto Rico sabemos que antes que tenía una organización diferente y gracias al Partido Nuevo Progresista eso cambió. Después que Víctor Fajardo se convirtió en secretario y ya sabemos dónde terminó Víctor Fajardo. Se eliminaron las superintendencias, etcétera, etcétera. En ese componente, la principal de una escuela es quien dirige el proyecto hacia la operación del inicio y del cierre escolar. Es el director o directora quien tiene que establecer cuál es la prioridad para el inicio del semestre. Y esa prioridad está relacionada con la limpieza y la puesta al día de las escuelas. ¿Quién supervisa a los directores? Vamos a empezar por lo siguiente. Todos los directores, todos, mientras el Partido Nuevo Progresista es partido de gobierno, son del Partido Nuevo Progresista. Todos. Aquí no me vengan a decir que son unos independentistas, unos populares que les están boicoteando el trabajo, porque no es cierto. Ellos se encargan de hacer así, de mover al que estaba y traer al del partido que los ayuda con esa escuela, con el comité del partido en ese municipio, etcétera, etcétera. Los caciques de barrio, le digo yo. Los caciques de barrio. Entonces, ni el secretario interino, lo siento secretario, usted es secretario del Departamento de Educación y se supone, a menos que no me venga con la teoría del gobernador, que es que él no manda de arriba hacia abajo, él no manda a nadie, allá todo el mundo que haga. ¿Qué pasa con el trabajo de supervisión del secretario del departamento? El subsecretario, que es el jefe de los caciques electorales, los comisionados de barrio. ¿Qué pasa? Porque en año y medio que me digan a mí que no hicieron el trabajo de supervisión, ni lo hicieron los directores ni las directoras, ni lo hicieron en el departamento. No, mira, y las escuelas del sur, Carmen Enid, hubo un comité del Colegio de Ingenieros que fue y visitó las escuelas. Entiendo que fue una comisión estructural. Y una de las cosas que me llama la atención es que hubo recomendaciones muy puntuales para estas escuelas que tuvieron daños, en las que hubo daño en el área sur de Puerto Rico. No se hizo nada, absolutamente nada en esas escuelas. Y quienes pierden son nuestros hijos, nuestro futuro adultos. Están perdiendo. Es una complicación para los padres, como si no fuera suficiente el haberlos tenido dentro de las casas. O sea, es bien fuerte lo que estamos viendo hoy, que está pasando en el Departamento de Educación. ¿Tú recuerdas cuando era el Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico? Cuando era el Departamento de Instrucción Pública, yo recuerdo que para muchas personas ser principal de escuela era una persona con un respeto dentro de su comunidad. Y te lo digo porque una de mis tías abuelas era principal de escuela y recuerdo que mi abuela tenía una escuela frente a su casa y el principal era una persona muy querida en la comunidad o la principal de escuela. Era una persona con un cierto poder dentro de la comunidad, una persona muy bien vista, una persona con una opinión favorable. Hoy día son caciques políticos los que van a dirigir las escuelas. O sea,
Y es bien lamentable que esto en Puerto Rico se haya convertido en la norma. Como tú bien señalas, esto es algo que cambió en algún punto en los años 90 y hoy lo vemos. Mantenimiento de las escuelas, mantenimiento. Hay escuelas que tienen el mantenimiento propio, hay otras que son bajo la autoridad de edificios públicos, que es quien le otorga el mantenimiento. Y doy fe de primera mano que edificios públicos muchas veces tienen unos problemas graves de comunicación con educación. Lo he vivido, lo he vivido. No hay comunicación entre ambos organismos gubernamentales. Esto es algo que el gobierno de Puerto Rico tiene que mirar muy de cerca. No hay esa comunicación entre homólogos. Entre pares no hay comunicación. De agencia a agencia, de oficina de prensa a oficina de prensa. Son como islas aparte, dominadas por estos caciques políticos, donde cada cual jala para su lado. Mira, el asunto de los directores escolares, y vuelvo y repito, esto es como el desmantelamiento del sistema de salud pública. Tiene nombre y apellido y se llama Administración Pedro Rosselló González, guión Víctor Fajardo, convicto por corrupción. Ahora se quiere hacer el que bendito, que lo cogieron de tonto, Sí. porque él no tenía no dijo sabiduría, porque él no tenía esa malicia. Hay que ser, mire, no voy a decir la palabra, no lo puedo decir. Bueno, Lo leí hoy. es increíble. Por lo menos yo le hubiera hecho 8 preguntas y las hubiera colocado, porque definitivamente había que preguntarle mucho, aunque no me las contestara. Pero yo creo que las audiencias deben saber cuando nosotros hacemos preguntas y no las contestan. Y en ese sentido yo creo en ese periodismo. Mire, yo le hice todas estas y no las quiso contestar. O contestó con lo mismo, que era que él no tenía malicia. El asunto de las escuelas y los directores, tú tienes mucha razón. En Country Club, donde yo me crié, Miss hija Rufat era la principal de la escuela Antonia Sáez. No solamente era una persona con capacidad de organización, capacidad administrativa. El Departamento de Educación, antes de Instrucción Pública, desde que yo lo conozco, que iba a la Antonia Sáez, a la escuelita, como le llamábamos, ha tenido los mismos problemas con la infraestructura, los mismos problemas con escasez de libros, y estamos hablando hace 50 años. Los mismos problemas de que los papás, la comunidad y las madres tenían que colocarse de frente para que sus hijos tuvieran lo básico para estudiar, y la escuela estuviera en muchas ocasiones libre de aguas negras. O sea, 50 años. Eso es así, eso es una realidad. El problema es que aquella principal, Miss hija Rufat, que ya murió, era no solamente esa persona respetada por la comunidad, es que nos tocaba la puerta si faltábamos. Sí. Se metían en las casas. Y no necesariamente vivía en Country Club. Me acuerdo que Miss hija Rufat no vivía en Country Club, vivía cerca, pero no vivía en la urbanización, vivía entre Carolina y San Juan. O sea, era otro país, no hay problema, yo no estoy pensando en la nostalgia. Pero usted puede estar seguro que si Miss hija Rufat no hacía su trabajo, el superintendente no solamente estaba allí a las 6 de la mañana, que casi siempre eran hombres, los superintendentes, como siempre en el asunto del discrimen. No solamente estaba allí a las 6 de la mañana, le daba cara a los padres, a las madres, a todo el mundo por lo que estaba pasando en la escuela, que Miss hija Rufat no estaba diligenciando bien. Sí, esa supervisión existe en el Departamento de Educación, pero si no existe, no existe en el gabinete del gobernador. No. Yo me pregunto, ¿cuántas veces se reúne el gabinete con el gobernador? Pues mira, a mí me ha estado muy curioso porque en otras administraciones tú sabías cuándo estaban estas reuniones pasando, inclusive se invitaba a la prensa a las reuniones que tenía el gobernador con los jefes de agencia. Yo bajo el gobierno de Pedro Pierluisi no he visto eso. He estado bajo la impresión que quien corre, por decirlo, esta situación es Noelia García Bardales y es un gobierno remoto donde se dan actualizaciones porque ni Noelia García Bardales sabe lo que está pasando, ni el gobernador sabe lo que está pasando, pero Carmelo Ríos sí sabe lo que está pasando y Carmelo Ríos nos dice que nosotros
no tenemos una versión de los hechos como debe ser porque su verdad es absoluta y su realidad es absoluta. Así que estamos viviendo en un país distinto al de los políticos. Definitivamente. Mira, yo quiero decir algo de Carmelo Ríos. Carmelo Ríos es el secretario del Partido Nuevo Progresista. Cuando Carmelo Ríos salió ayer en esa conferencia, que honestamente tengo el audio porque un colega periodista me lo envió, en crítica a esa interpelación que le va a hacer o que decidió el Senado que le va a hacer a Rafael Machargo por todos los conflictos que ha habido, Departamento de Recursos Naturales, Sol y Playa, Playa Los Almendros. Lo hace no como portavoz alterno de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, lo hace como secretario del partido. Su discurso es el discurso del secretario del partido que le está tirando al Partido Popular, representado por no sé quién, pero vamos, representado porque él entiende que ese Partido Popular todavía es su enemigo político número uno. Tiene un serio problema de visión en esa estrategia, porque el problema es que allí habló Ana Irma Rivera Lacén, Rafael Berame no, porque creo que está fuera de Puerto Rico, habló María de Lourdes Santiago. Los más vocales fueron los que no son tradicionales en la política partidista. Sí, sí, y eso... Y el detalle es que, dicho eso, Carmelo Ríos está tratando de funcionar con la vieja estrategia de que el Partido Popular no lo hizo cuando tenía el turno, porque nosotros en el 2011, porque nosotros en el 2010, no, el problema es Carmelo Ríos, que es posible que el Partido Popular no haya querido interpelar a los oficiales y a los jefes de agencia cuando ustedes estaban como minoría y ellos estaban como mayoría. El problema es que ya el país no se come ese cuento. Esa estrategia de ustedes son malos y nosotros somos buenos, no se la puede comer porque es que ustedes tienen a un secretario de Recursos Naturales que no le ha dado cara al país y se ha tratado de burlar de los legisladores, entre ellos la legisladora Mariana Nogales Molinelli. Sí, mira, yo creo que esto es una buena coyuntura para hablar un poco de también lo que está pasando vis a vis en el Partido Popular. El discurso, vamos a retomar la parte del discurso de Carmelo Ríos. Es un discurso old school, como dicen allá arriba en el norte. Es un discurso que está muy pasado de moda en términos de comunicación política. Lo que se estila hoy día son las alianzas. Claro, sabemos que la ley electoral en Puerto Rico fue enmendada para que esas alianzas no existan, no se den, no podamos tener esas alianzas y no puede haber un proyecto de comunicación hacia la masa donde estemos todos conectados con unas preocupaciones, ¿no? Y unos mensajes principales. Ahora bien, si el discurso de él es old school, el discurso de Tatito Hernández es todavía más viejo. Fíjate que ayer hubo un motín a bordo en La Pava. Tatito le hace un pobre servicio al país, sacó a Héctor Ferrer, hijo, de la reunión. Este chico pues había tenido creo que COVID, la participación era remota. Esos son excusas, Carmen Enid. O sea, vamos a hablar con números. Fue electo, entró el Partido Popular, los electores, como tú lo quieras ver, le dieron el voto a este chico. Este joven es hijo de una vaca sagrada dentro del Partido Popular porque falleció, y cuando las personas fallecen jóvenes, son vidas incompletas, nosotros no podemos quitar la carga que eso trae. Entonces, Tatito le hizo este chico. Al otro día va y embriagado de poder, porque es que es como único podría yo comprenderlo, estar embriagado del poder que le confiere el cargo, va y quita a Ramón Luis Cruz Burgos de la presidencia de la Comisión de Seguridad. Mira,
ambas cosas, una detrás de la otra, un día, otro día. Los trapos sucios se lavan en la casa. Los partidos políticos tienen que aprender a que los trapos sucios se lavan en las interioridades de sus colectividades. Si ellos quieren tener una estrategia con el país y hacia el país y una comunicación, tienen que lavar esos trapos sucios adentro. No los pueden lavar delante de la palestra pública, porque así nunca van a ser oposición, no hay voz de oposición. Y Carmelo Ríos está pensando que esta es la oposición. La oposición es Proyecto Dignidad, que podrían bien ser aliados, ¿verdad? Porque Proyecto Dignidad está en un terreno difícil, pero tenemos al Partido Independentista, tenemos al Movimiento Victoria Ciudadana, y no olvidemos que ahí está el doctor Vargas Vidot, que es un candidato independiente. O sea, que estar mirando a un Partido Popular vetusto, golpeado, con peleas internas, no es la estrategia, no es lo que deberían estar haciendo. Mira, hay un dato que yo quiero traer y quizás sea interesante también que me acabo de enterar hace unas horas. Lo que está pasando en el Partido Popular yo lo defino como que no hay liderato. Allí no hay un líder o una líder que establezca disciplina, y la gente allí no tiene disciplina de partido. Allí nadie hace lo que un líder o una líder porque no lo hay. Allí todo el mundo está trabajando para su salvación. Ala para su lado. Todo el mundo está alando para su lado. Ahora bien, yo tengo información que una de las primeras cosas que le cuestionó Héctor Ferrer Ortiz, creo que es el segundo apellido, el hijo. A mí no me gusta hablar de hijo porque es que ellos heredan el poder. Ese es uno de los problemas de la política partidista en Puerto Rico y de las posiciones en las instituciones, privadas o no, públicas o privadas. Esa herencia del poder le ha hecho mucho daño para mí a la política en Puerto Rico, y los dos partidos de mayoría son un ejemplo de eso. Ni hablar de los cacicazgos en las alcaldías. Monarquías municipales. Exacto. Si es así, lo primero que hizo Héctor Ferrer cuando tuvo esa comisión a su cargo fue cuestionar el dinero que tenía, porque eso no le daba para trabajar. En un país que se está cuestionando si la gente está bien paga o no, porque sabemos que llevamos años de precariedad a partir del 2006, cuando empezó la crisis económica. Eso nada más es suficiente para que se cuestionen muchas cosas, y con la capacidad o no que vino este joven a trabajar a la legislatura de Puerto Rico. Volvemos en la coyuntura histórica que está Puerto Rico, con lo que sabemos que incluso el mismo Rafael Hernández Montañez ha denunciado, que es el desfalco que dejó el representante Johnny Méndez hoy de la minoría cuando fue presidente de la Cámara. Entonces, no se ponen de acuerdo. Allí hay aparentemente una guerra generacional entre los que se llaman Fuerza Nueva versus estos otros que llevan más tiempo, mucho más tiempo en la política. El problema es que entre Fuerza Nueva, esos que alegan ser Fuerza Nueva, versus estos viejos, mire, yo quiero que tiremos, ¿verdad? Y que lo podamos analizar. Hay viejos que son hay jóvenes que son más conservadores que yo tengo 56 años. Sí. A mí no me hables de Fuerza Nueva cuando tú piensas igual que tu papá, que era un conservador que creía que Puerto Rico no podía ser independiente, que creía que Puerto Rico tenía que seguir regalando las lavadoras. O sea, vamos a hablar en plata de quién era Héctor Ferrer. Yo lo lamento. Yo no voy a hablar bien de los pensamientos de la gente porque se murieron. Hay que contextualizar en realmente dónde estaba. Hijo, nieto de un ex representante del Partido Popular. O sea, esto es la herencia. Que su hermano Eduardo Ferrer se fue de la legislatura a hacer negocios con los PNP. Renunció al escaño que también había heredado del hermano. O sea, no, vamos a hablar en plata quiénes son las fuerzas nuevas versus las fuerzas viejas.
Sí, y ahí, Carmen Enid, hay que destacar, como te dije, mencioné un poco lo de la figura de que había fallecido joven, porque eso siempre tiene un peso, ¿no? Sí, Volvemos en la construcción del signo y de, ¿verdad? claro. Es un signo. Pero mira, hay una carencia de voces femeninas en el liderato de los partidos políticos. Y voy a destacar que aquí, Victoria Ciudadana con Mariana Nogales, que ha estado al pie del cañón con el conflicto de Sol y Playa en Ujú. Rincón. Y yo no comulgo con ideologías muy tradicionales, vamos, pero debo reconocer que Proyecto Dignidad colocó dos mujeres, y siempre lo he dicho, dos féminas, Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe, que han estado muy activas haciendo su trabajo, nos guste o no nos guste, los proyectos de ley que estén defendiendo, lo que estén haciendo, pero yo creo que esas son las únicas tres voces que yo he escuchado aguerridamente defender sus posturas dentro de la Casa de las Leyes. Más allá de ella, yo no veo en ninguna otra mujer, o sea, y yo leo los periódicos todos los días y mi consumo mediático es muy alto. Mira, yo estoy de acuerdo que eh, están asumiendo un papel de oposición. El problema que tiene Proyecto Dignidad es que asumen un papel de oposición. Son dos mujeres porque biológicamente, eh, y voy a hablar desde ahí exclusivamente, porque ellas no creen en la perspectiva de género, son mujeres. Pero volvemos, si la edad no determina cuán conservador tú eres o no eres, tampoco en el caso de que sean dos mujeres determina si son mujeres que hablan desde un poder de la mujer y la Sí, representatividad de la que debería inclusión. de la inclusión. Son dos mujeres que tienen pensamientos masculinos y peor aún. Hay hombres que creen en la perspectiva de género, porque se han educado, porque han participado de la evolución de su pensamiento, independientemente de que todos estamos criados en esta cultura misógina, homofóbica, transfóbica y todos los miedos que nos quieran inculcar, que se producen en todos esos prejuicios que llevamos, y hay gente que desaprendemos, hay una gente que sigue por ahí straight porque no pueden manejar salirse del cajón. Sí. Perfecto. Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe quizás son las más peligrosas. Una porque no tiene otra cosa de frente, las dos no tienen otra cosa de frente que no sea el traer y socavar la diversidad con el miedo, el discurso de miedo del fundamentalismo religioso. Sí. Y sobre todo, Joan Rodríguez Bebe, que parece, y conversaba yo con un amigo que entrevisté, psicoanalista, con relación al asunto del fundamentalismo religioso, parece que están de frente todos los días al discurso de ciertos personajes en la política de la derecha de España para venir aquí con Sí. el mismo discurso. Mira, ¿Sabes? es lamentable, por eso te hice la salvedad, que no comulgo con las posturas y no comulgo con lo que representan, pero destaco que son las únicas tres voces de mujeres que defiendan lo que defiendan. Tienen la valentía de ir y defender lo que ellas creen. Ojo, Pero, ellas no, muy valientes no son porque a prensa no van. ah, Solamente van bueno, sí, no, donde, claro, sí, claro. ellas solamente van donde el analista que piensa igual que ella. Sí, no, no, Porque no, no, ese no. es cortadito por la misma tijera del fundamentalismo religioso. Sí, pero en el caso de Mariana Nogales, pues Mariana ha estado muy activa. María de Lourdes, Sí. esperaría un poco más de ella. Sé que es verdad, ya María de Lourdes es una persona muy experimentada dentro del campo de la política, pero hacen falta esas voces. Pero peor es que dentro del Partido Popular Democrático y dentro del Partido Nuevo Progresista, esas voces femeninas están totalmente acalladas. Se pusieron una tranquilla. No dicen ni esta boca es mía. He estado analizando
los partes de prensa, las expresiones públicas. Hay un vacío bien grande de las voces femeninas, bien grande, bien grande. Y pues obviamente tú escuchas a una figura como Carmelo Ríos apropiarse del discurso y tú dices, wow, esto es lo que nos espera por los próximos 3 años. Carmen Enid, apenas han transcurrido 9 meses desde que Pedro Pierluisi asumió la gobernación de Puerto Rico. Yo no sé tú, pero yo siento que yo llevo 3 años en la gobernación de Pedro Pierluisi. Bueno, yo siento que no siento nada de que hay algún gobierno coherente en este país. O sea, cuando tú tienes que ir a una conferencia de prensa y te das cuenta que ni el gobernador tiene los talking points que debe tener para hacer la conferencia de prensa, tú sabes que aquí hay un problema de fondo. O sea, no hay coherencia. ¿Cuántas veces tú has escuchado a la secretaria de la familia hablar de lo que está pasando en relación a las querellas de maltrato? ¿Cuántas veces tú has escuchado a la secretaria de la familia defender o denunciar que en los centros de cuidado de larga duración, de los cuales el departamento administra, porque allí están los viejos indigentes de este país, no se están haciendo las pruebas de COVID? Porque se está dando una comunicación que es reactiva, no es proactiva. Claro. La comunicación siempre tiene que ir a ser previo a, hay un tipo de comunicación donde estamos reaccionando, pero la comunicación reactiva no puede ser la norma. O sea, la comunicación reactiva se da cuando tenemos situaciones en el día a día, por ejemplo, las personas que manejamos prensa, tú me llamas y tú me dices, mira, pasó tal cosa, hay una querella de maltrato, ¿cuál es la reacción? ¿Se investigó? ¿Cuál es el informe de investigación? Claro, ahí es reactiva, pero proactiva sería cada cierto tiempo utilizar los medios de comunicación para proveer unas actualizaciones de dónde está la gestión gubernamental. Todas las estrategias de todas las agencias tienen que ir conectadas al plan de gobierno del gobernador. Y aquí lo que se está dando es que cada cual hará para su lado. Yo lo veo como que el gobernador debería estar en el centro y todo el mundo debe estar con él y todo el mundo está alando la soga hacia su lado, que es lo que ha pasado en el Departamento de Educación. Ha sido una comunicación totalmente reactiva. Pues le preguntaron al secretario de Educación interino y él dijo, pues sí, las escuelas no estaban preparadas, le da vergüenza. Mira, Carmen Enid, esto va a cambiar el día que los jefes de agencia para poder servir vayan a una escuela pública. Esto va a cambiar el día que un gobernador vaya y estudie en una escuela pública. Pero que yo sepa, los gobernadores de los últimos 30, 40 años en este país, Hernández Colón, Romero Barceló, Don Luis Ferré, Pedro Rosselló, Fortuño, sí, todos han sido productos del sistema privado de enseñanza. No sé, yo realmente no sé si estoy de acuerdo, honestamente, con que uno tiene que vivir o ser sensible porque ha vivido o ha tenido esas experiencias. Bueno, pero tienes la experiencia, cuando vives la experiencia, fíjate como tú me contabas de la escuela elemental y el rol tan importante que tenía la principal dentro de esa comunidad. Yo no lo conozco porque yo soy honesta, yo tampoco soy producto del sistema de instrucción pública del país, pero mi mamá y mi papá lo fueron y más importante, mi tía abuela era principal y mi primo junior era principal. Así que cuando tú tienes familiares que tú has visto a prima facie, no es mi experiencia, no la he vivido, pero cuando tú ves estas personas que han podido estar dentro del sistema, y cómo era el sistema antes, claro, pues tú puedes tener un referente y tal vez podrías tener una forma de ver las cosas muy distinta. Volvemos, la realidad se construye a través del signo y el signo te lo otorga la cuestión cultural, el idioma, pero también son las experiencias vividas.
las que nos convierten y nos dan ese sentido de realidad a nosotros. Así que ahí pues pienso yo que muchos de los problemas del sistema se terminarían cuando un jefe de agencia padre tenga que ir a llevar a sus hijos y vea las carencias que tiene una escuela, porque es muy difícil para los padres. Yo he escuchado cuentos, o sea, mamás que tienen horarios interlocking ahora mismo, niños, ¿verdad? Por la cuestión de la pandemia, en horarios interlocking, Carmen Enid, se le hace muy difícil a estos padres trabajar y tienen que trabajar y no hay el apoyo necesario de parte del sistema para estos padres. Y yo creo que mínimo educación, en vez de estar haciendo conferencias de prensa o llevando periodistas a cubrir, abrimos las escuelas, yo creo que debe haber habido una estrategia, comunicarla abiertamente al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que aquí no hay estrategia para nada, o sea, este gobierno no tiene ninguna estrategia. Hay una sola estrategia que significa y que se construye sobre la base de cómo nosotros a nivel personal vamos a salir mejor. El colectivo no importa. Una de las cosas más interesantes de ese mensaje de Carmelo Ríos es que fíjate que Tomás Rivera Schatz, que es el portavoz alterno, no asume la posición de esa discusión cuando adelantó que ese funcionario, Rafael Machargo, iba a tener que ir a la legislatura independientemente de que no fuera el secretario. Nos está adelantando que en efecto el rum rum que hay desde la semana pasada es que Rafael Machargo se va porque no hay manera. El tribunal tiene un pleito ante sí de la Junta de Planificación del propio Ejecutivo que va a tener que ir al finito el Ejecutivo cuando baje esa decisión del tribunal. O sea, son demasiadas contradicciones. A lo que yo me refiero es que si nosotros vamos a esperar que él o la que dirija el país sea producto del sistema público de enseñanza para tener la sensibilidad y la capacidad de gobernar, mal estamos. Mal estamos porque a mí me parece que lo que no pueden ser los periodistas son malas personas. Así como decía Kapuscinski. Lo que no puede ser un gobernador es una mala persona para no tener la sensibilidad de llegar a una posición como esa y decir, aquí si no hay proyecto, definitivamente apaga la luz y el último que salga, que cierre la puerta. O sea, yo creo que ahí es donde se reduce a cómo tú entiendes que es tu participación en ese gobierno. Tú no estás dirigiendo una oficina de abogados, tú no eres el asesor de la Junta de Control Fiscal, que te ganabas $300 la hora. Tú eres el gobernador de Puerto Rico. O sea, en cosas tan sencillas en la comunicación como que tú le dices al país que tienen que mantener la distancia de 6 pies cuando estén aglomerados, tienen que ponerse la mascarilla y tienen que lavarse las manos. Lo único que no puedo atestiguar es si el gobernador se lava las manos cuando sale del baño. Pero sí puedo decir que no se pone la mascarilla cuando está en una actividad multitudinaria y no hay una separación de 6 pies. Salen fotos, ni eso le protegen al gobernador. Sí, ni eso. Y tú sabes que parte del asunto es que muchas veces es ese privilegio que se otorgan ellos mismos en esos círculos, en esos grupos, lo que eventualmente los va distanciando de la masa que en algún momento dado los elige. O sea, cuando un político pierde unas elecciones, tiene que pasar por el proceso de evaluación de su estrategia de comunicación, evaluación de su campaña política, pero yo creo que el diablo está en los detalles. Y ahora mismo el gobernador tiene que ir a lo pequeño. No, y no veo un gobernador que está conectando efectivamente con el pueblo de Puerto Rico. No lo veo. No veo un gobernador empático con el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que la gente que está en Fortaleza dirigiendo comunicaciones debería revisar esa estrategia. Y, oye, no es que el gobernador esté fotografiándose con todo el mundo, tú sabes,
Pero yo creo que el gobernador necesita revisar esa estrategia de comunicación. Mira, comentaba Nemir Mato Cintrón, un ejemplo de la estrategia de guerra fría que tiene este gobierno. Un supuestamente coche bomba en el Departamento de Recursos Naturales. Mira, eso es, tú sabes lo que es nosotros tener que volver y explicarle a las generaciones nuevas que busquen información de quién era Freddy Valentín que ponía las bombas en la Universidad de Puerto Rico. O sea, que tenga este partido que recurrir a las estrategias de la Guerra Fría, de querer criminalizar la protesta y ahora decir que los comunistas, ya mismo dicen, la que dice que va a reventar, que fue la tortuga comunista que puso la bomba en el Departamento de Recursos Mira, Naturales. cuando yo vi hoy eso de la bomba, y está en mis redes sociales, yo lo comenté, yo dije, estrategia fallida, porque todos sabemos que eso es que es una estrategia tan vieja y tan vieja y tan vieja, tú sabes. No, por favor, o sea, ya estamos grandes para esto. El país ha pasado por mucho y nosotros no podemos ir a las estrategias de los años 70 y 80 cuando aparecía una bomba y alguien llamaba, hay una bomba. Ajá, Sí, 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 porque el que la ponía llamaba. O sí. sea, es que, o sea, a ese nivel estamos. Mira si no. Es pueril, Carmen Enite, es una estrategia muy pueril. Sí, no, definitivamente. El fraile González Malavé, dice Norma Rodríguez. Anda, Me sí. acordaba yo de maravilla hoy porque estaba con un amigo cerca en la famosa pizzería donde supuestamente estaba antes de que lo asesinaran allí Mira, José Pepe Mercado dice que fueron los Ninja Turtles. fueron los Ninja Turtles, exacto. José Pepe, yo estoy de acuerdo contigo, fueron los Ninja No, Turtles. ya mismo dicen que fue el talibán. Perdónenme, hay dos talibanas Sí. en la legislatura de Puerto Rico, así que pregúntenles a ella que si vamos a ir por esa línea. Bueno, gracias Brenda. El análisis de Bueno, Carmen hoy. Enid, bonitas, bonitos, buenas tardes y nos vemos la semana entrante. Nos vemos la semana entrante, hablamos pronto, cuídate mucho. Nos Bueno, vemos. nosotros estamos a punto de partir. Yo solamente tengo que decir que cada vez que yo leo y comentamos y ustedes comentan sobre lo que está pasando y las posibles estrategias que tenga el gobierno de Puerto Rico, cada vez nos parece que están más quedados. Es difícil, es algo que pues es un análisis que no es muy positivo, pero yo creo que lo que sí es positivo es que los fogones prendidos dan muestra que el país está en la calle, con todo lo que significa que tenemos muchos asuntos personales y también el país a nivel colectivo está sufriendo mucho y la precarización de nuestra vida cotidiana es cada vez mayor. Pero el país, si está disponible para manifestarse, para mover el ánimo de protesta a través de todas las nuevas herramientas como son las redes sociales, etcétera, lo que siempre digo, ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Nosotros nos vamos, recuerden que mañana a las 8 de la mañana tenemos Noticias con Café. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación. PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Twitter y en Instagram, Bonita Radio, Bonita-Radio. También estamos en Spotify, iVoox y iTunes. Y en YouTube, el canal 24/7. Gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa de Vega Alta. Pásenla bien, buen provecho, buenas noches y nos vemos mañana.